¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, profe, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, es que estábamos hablando con Vale y se nos cayó la sesión. Ay, señor, con este Zoom. Bueno, ¿y al resto qué le pasará? Que son las 8:08. Hola, Vale, se nos cayó el Zoom. Hola, profe, sí. Estábamos Pensé que había sido mi conversando y se internet. nos cayó. Sí, señora. Bueno, por la hora voy a empezar con ustedes. Mientras voy a listar acá el formato. Entonces, tenemos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar con este contenido de la clase. ¿Me avisan cuando estén viendo la presentación? Sí, señora, profe. Ya, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos a esperar a que se agrande acá un poquito. Bueno, muy bien. Entonces, ayer estábamos discutiendo un poquito acerca, o no discutiendo, estábamos haciendo un resumen de lo que es la comunicación organizacional y qué estarían ustedes pensando que es la comunicación corporativa. Entonces, digamos que como el eje central de la comunicación corporativa es formar gabinetes de comunicación o formar, digamos, procesos de comunicación al interior de la organización que además se ven proyectados hacia el exterior. Estas oficinas o gabinetes de comunicación los configuran o los forman las empresas que de alguna manera tienen la idea de relacionarse con públicos externos. Entonces, una primera definición puede ser que el gabinete de comunicación es el encargado de la comunicación corporativa o institucional. Venimos entonces de entender, porque ustedes tienen una malla curricular donde están primero comunicación interna y externa en las organizaciones, que obviamente la comunicación fluye dentro de un organigrama, bien sea en sentido vertical, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en sentido horizontal, en toda la estructura organizacional de izquierda a derecha dentro del mismo rango, de manera transversal que va tocando distintas áreas de la organización de acuerdo a un tema de interés y que puede haber también una comunicación de carácter circular. Esta comunicación de carácter circular es cuando todas las personas que están dentro de la organización se ven involucradas con un tema en particular. Entonces ahí, digamos que surge un concepto, vamos a darle entrada aquí a la lista a Jorge.
un concepto de comunicación interna. Entonces, la comunicación interna es el conjunto de operaciones de comunicación destinadas a personas o empresas. Y entonces, esto se hace al interior de la organización con miras a mostrar hacia los de afuera o mostrar hacia los de adentro. Entonces, todas las actividades que tienen relación específicamente con esos procesos se llama comunicación interna. De alguna manera, tiene la finalidad de mantener unas muy buenas relaciones dentro de la organización. Aparte de ello, tiene la finalidad de mantener informados a todas las personas de la organización. Cuando hablamos de comunicación externa, estamos viendo que esto que tenemos adentro para contar, que ayer decíamos en una premisa que si la información debía contar todo, es decir, como comunicadores o como periodistas en procesos informativos estamos en la obligación de manera unidireccional, porque bidireccional no se da nada, de contar hacia el exterior qué es lo que está ocurriendo con la empresa. Esto se manifiesta a partir de relaciones públicas, pero cuando se trata de información, específicamente, nosotros contamos el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, quiénes son todos los actores, tratamos de entrevistar y de buscar el testimonio de muchas personas que estuvieron involucradas con el hecho informativo, mientras que cuando se trata de comunicación organizacional, vemos que hay una empresa que se comunica internamente con sus públicos, con sus audiencias o está generando información hacia el exterior en bidireccionalidad, esperando la retroalimentación de los distintos públicos y ajustando los procedimientos mediante estrategias que van surgiendo para gestionar la comunicación. Entonces, esto trae, digamos, sus beneficios al interior de la organización. Por ejemplo, puede ser que nosotros cohesionemos los vínculos entre las personas. Estamos tratando de que ellas estén empoderadas a partir de la información, que sepan qué está pasando, que sepan qué se está produciendo, que sepan hacia dónde vamos, que conozcan cuál es el plan estratégico, que conozcan cuáles son las líneas de acción, cuáles son las políticas institucionales. Esto ayuda, de alguna manera, a fortalecer el clima organizacional, a fortalecer lo que son las relaciones en materia de vivir. El clima organizacional es la manera como nosotros hacemos las cosas dentro de la organización, así se puede definir tranquilamente. Entonces, ahí vemos específicamente que mientras haya gente mucho más informada, mientras haya gente que conozca más de la organización, que conozca para dónde va, entonces internamente lo que va a pasar como beneficio es que a las personas se les facilita el trabajo. Muchas veces uno dentro de las empresas dice, pero ¿por qué no me contaron? Hubiera sido más fácil para mí gestionar tal o X cosa. Y todo depende de la comunicación. Los gabinetes de comunicación, o sea, las oficinas de comunicación, se preocupan también por esas audiencias internas y establecen planes y proyectos que van en beneficio de todos los objetivos que quiera alcanzar la organización. También son capaces estos procesos de fomentar el trabajo en equipo, que es tan importante. Nosotros en algún momento habíamos conocido que hay muchos temas que se ven dentro de la parte administrativa y que tocan temas de comunicación. Uno, por ejemplo, lo que es el tema del liderazgo. Ser líder es simplemente tener una oportunidad. ¿Que puedo elegir un modelo de liderazgo? Sí, porque, digamos, yo puedo tener mis características propias. Lo que necesito es una oportunidad para ser líder. Pero obviamente nunca voy a ser líder dentro de un esquema que no me permite a mí conocer cómo yo con estas capacidades que tengo puedo proyectarme dentro de la organización entregando todo lo mejor. Y ahí es donde se dan esquemas de liderazgo, esquemas de empoderamiento desde el punto de vista que los jefes le dan la oportunidad a los subalternos de hacer o de desarrollar determinadas acciones que les van a permitir tomar el cargo en sus propias manos, tomar las decisiones que tenga dentro de su marco de gestión, que pueda hacerlo mejor, que tenga creatividad, que pueda innovar, que pueda aportar para el crecimiento. Y entonces estas personas se ven
digamos, muy beneficiadas por esquemas abiertos, donde hay sistemas de comunicación, donde podemos entender qué es lo que está pasando entre todos. Entonces ya vimos, aparece el tema del liderazgo, aparece el tema del empowerment o el empoderamiento, y aparece también, entre comillas, un tema de coaching. Los jefes normalmente son coach de sus subalternos, es decir, los impulsan y los catapultan hacia el éxito, permitiéndoles desarrollar una cantidad de habilidades, de capacidades, de conocimiento que tienen para canalizar esto dentro de un ambiente participativo y que la organización sea quien se vea beneficiada por esto. La comunicación interna también, por ejemplo, hace ver a las organizaciones mucho más sólidas, mucho más estructuradas. Todo el mundo sabe qué está pasando. Todo el mundo conoce la misión, la visión, los valores corporativos. Todos trabajan en pro de fortalecer esos valores. Ayer le preguntaban a los que estaban en clase cómo querían proyectarse con sus compañeros y cómo querían que los recordaran. Y dieron algunos conceptos y dijeron, yo quiero que me recuerden como una persona que persiste dentro de la calidad, que soy una persona que soy cumplidora de mis obligaciones, que soy buen amigo, que soy buen compañero. Es decir, dieron una cantidad de conceptos que son, digamos, para nosotros los comunicadores, atributos de imagen. El atributo de imagen es lo que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Si quiero que mi compañía se posicione como una compañía innovadora, pues además tengo que serlo. Estos atributos de imagen no se puede hablar de ellos, que nosotros somos los que hablamos de eso. No podemos hablar con convicción si realmente las compañías no tienen esos valores corporativos. No podemos hablar del respeto por el tiempo de la gente cuando realmente en mis oficinas encuentro que la gente dura montones. Por ejemplo, un banco. Un banco dice, somos respetuosos del tiempo de la gente, y uno ve que hay puesto para 5 cajeros y resulta que solo trabajan 2. Y que de esos 2, el uno no está trabajando porque está haciendo procedimientos internos y está volcado en lo que está haciendo dentro de su trabajo, pero no se proyecta con el cliente y no tienen la gran apertura de decir, oiga, hay una fila de aquí hasta Cafarnaúm. Y en esta fila, si realmente nosotros vivimos esos valores institucionales, esos valores corporativos, pues acá decimos que somos respetuosos por el tiempo de la gente. Como sigamos así en esta oficina, vamos a hacer que las personas consideren que el banco es malo porque el banco mantiene filas y filas y filas de atención. Y resulta que de alguna manera nosotros podemos mejorar la cosa. Cuando alguien sensible dice, abramos esta caja para pagar en un supermercado, hay demasiada fila aquí, démosle solución a los problemas. A mí hace poquito me pasó en una oficina de Falabella. Ellos tienen al lado de Unicentro una oficina que tiene abierto hasta tarde, como hasta las 9 de la noche. Mi mamá es una persona adulto mayor y normalmente se necesita conseguir el extracto de ella para poder pagar la cuenta de la tarjeta de crédito, porque hemos solicitado muchas veces que ese extracto llegue al correo electrónico mío. No ha sido posible. Entonces, eso es servicio. Cuando no le llega el extracto y no tiene ninguna manera de conectarse con el banco y saber cuánto debe pagar, le toca ir hasta una oficina. Y en la oficina, pues normalmente hay colas. Así sea hasta, digamos, tarde en la noche. Yo ya encontré que la mejor forma de ir es como a las 8:30 de la noche un sábado y esa oficina está abierta. Entonces, es buenísimo encontrar el extracto allí. Pero fui en un día de semana y había por lo menos unas 15 personas en la fila. Mi mamá es adulto mayor. Y entonces yo le dije, mami, tranquila, ve y te sientas acá en esta cafetería mientras yo hago la cola. Pero en esa sucursal, específicamente, uno le puede decir al vigilante, mira, por favor, esta es la cédula, ¿me puedes ayudar con el extracto? Normalmente el vigilante va hasta donde la persona que atiende internamente sacan el extracto, pero ya se quitaron a uno en la fila. Y entonces había varias cosas a considerar. Uno, la cola era larga.
2, de origen, eso no lo sabían, de origen están fallando porque se ha pedido el extracto para que llegue electrónicamente y no llega. Y todo esto tiene que ver con imagen del banco. ¿Quién gestiona la imagen? El comunicador. Listo. Y entonces le digo al señor, ¿me podría ayudar por favor con el extracto? Me dice, tiene que hacer la fila. Le dije, perdón, en esta oficina, normalmente la persona que está en la puerta cumpliendo la función de vigilancia colabora con las personas, sobre todo si son adultos mayores, a entregar el extracto. Con eso se quitan a una persona de la fila y mire que la fila está larga. 1, mi mamá es adulto mayor. 2, lo hacen regularmente. Y se voltea al señor y me dice, pues eso es si yo quiero. Entonces yo le dije, ¿cómo? Entonces yo le dije, claro, me imagino, usted es vigilante y seguramente no estará dentro de sus funciones. El problema es que el hábito hacia el monje. Si aquí los vigilantes han estado en la puerta ayudando por mucho tiempo a que las personas no hagan la fila para poder conseguir el extracto y entregárselo de una vez. No es lo mismo la persona que va a asesoría, no es lo mismo que la persona que va a caja. Esa es otra situación. Si están para hacer diligencias en caja, pregunten la fila, esas personas no se van a demorar, sino el flash que se demora el cajero. Y entonces le digo yo al vigilante, le digo, entonces los que van a pagar también tienen que hacer la fila. Le dije, óigame, usted trabaja para una compañía que se llama Fortox, ¿cierto? Me dijo, sí, y además tiene el nombre en la camisa. Ahí sí es de verdad que no le dije, usted no sabe quién soy yo, porque la jefe de ellos es una compañera mía del colegio, que es muy amiga además. Entonces el señor fue tan grosero y me contestó mal. ¿A quién está dejando mal? Está dejando mal a Fortox y está dejando mal a Falabella. Entonces, la gestión de una sola persona, la falta de sensibilidad, la falta de comunicación, la falta de gestión, la falta de proactividad afecta la imagen y eso que termina siendo un problema de origen reputacional. Entonces, pues yo, pues para no contarles más acerca del tema, lo único que hice fue llamar a mi amiga y le digo, Guío, ¿dónde puede uno poner una queja del comportamiento de uno de los vigilantes de tu compañía? Dijo, con la gerente de recursos humanos. Le dije, ¿contigo? Me dijo, sí, conmigo. Tráquete. Le dije, toda la queja. No sé qué habrá pasado con el señor, pero yo obviamente le expliqué a Guiomar, le dije, mire, pasó esto y esto y esto y esto, y allá es habitual que esto y esto y esto y esto. Es que si el señor no me hubiera contestado, que si a él le parece, además para contarles, me dijo, pues haga la fila, que yo creo que se demora por ahí unas 3 horas. Como quien dice, no hay media sensibilidad y ese concepto del servicio al cliente tiene que ver con nosotros. Entonces, ahí poco a poco ustedes se dan cuenta cómo los procesos de comunicación ayudan al fortalecimiento de la imagen de las empresas. Y los procesos de comunicación establecidos ayudan tanto interna como externamente. Y quienes gestionan esa comunicación somos nosotros. Es decir, hay que alejarse de la idea de que el comunicador organizacional está elaborando piezas de comunicación. Sí, esa es una parte, pero es que lo más importante hoy en día en la gestión de cambio de las compañías es trabajar para que las compañías estén muy bien organizadas desde el punto de vista comunicación y que de alguna manera estén ayudando tanto en sus procesos internos como en el relacionamiento con públicos y el día que tengan un problema de crisis, el gabinete o la oficina de comunicación se va a encargar de estos procesos. En resumen, ayuda también no solo a cohesionar internamente. ¿Aló? ¿Buen día? Profe, digamos que eso también tiene que ver mucho como el filtro de los recursos humanos, ¿no? O sea, como para tener en cuenta como las aptitudes, las capacidades de las personas, para ver si cumplen con los requisitos para estar en ese puesto, ¿no? Para ver si tienen la disposición, digamos, lo que, en el caso que te pasó a ti, pues eso tiene que ver como más, como en ese campo de los recursos, ¿no? Porque, o bueno, también puede ser que el señor haya tenido un mal día y dijo, no quiero ayudar a nadie. Puede ser que hubiera dicho eso. El problema es que se lleva por delante la imagen de las dos entidades, tanto la de él, porque si es un vigilante que única y exclusivamente está en la puerta,
En función de vigilante uno dice, listo, ¿de quién lleva la imagen? Que eso se llama, lo vamos a ver acá, imagología. Cuando llevo el nombre de una empresa y la tengo impresa aquí en mi uniforme. Esa es una forma de comunicar. Eso es estar diciendo, mire, yo pertenezco a una organización que tiene una filosofía. Listo, si el vigilante hubiera estado solamente para vigilar, para mirar que nadie entre con una pistola a robar el banco, pero no, es que el señor, tradicionalmente en ese cargo, los vigilantes ayudan muchísimo a que la gestión interna del banco se dé de una mejor manera. Por lo tanto, asumieron una función que no les corresponde, que era lo que yo le decía a Guido. En algún momento ustedes establecieron en el contrato de trabajo y en la relación con Falabella, si ustedes son los de seguridad de Falabella, que los que están en la puerta en centros comerciales ayudan a determinados procesos, o simplemente los vigilantes hicieron un acuerdo con el gerente de esa sucursal y ellos, para agilizar un poquito, entonces van ayudando dentro del procedimiento. Es que hay que tener en cuenta que primero hay un cordón y el cordón te está diciendo, mira, de aquí no pasas. Tienes una fila que hoy en día tiene unos puestos para evitar las aglomeraciones, entonces es una detrás de la otra, pero a veces esas filas se ven tremendamente largas y ponen un cordón porque tienen que garantizar que en la puerta no debe haber un aforo mayor a lo que se supone está establecido por la alcaldía y en razón de la pandemia. Pero entonces se ponen a asumir funciones que no son. Lo que tú estás diciendo, Vale, tiene mucho sentido. Cuando ustedes ven talento humano y clima organizacional, que ya lo debieron haber visto, si ya lo vieron, sí, ¿no? Sí, porque están en séptimo y esa materia es de quinto. Sí, En esa asignatura de talento humano y clima organizacional, desde el punto de vista de la gestión de las personas en el trabajo, yo les digo, mire, los problemas de la empresa empiezan desde el momento de la selección. El día que yo no defino cómo es mi perfil, el día que yo no defino qué perfil es el que aparece en la convocatoria, si ese perfil de la convocatoria y yo como Claudia Altamar nos parecemos, ahí envío la hoja de vida. Ahora, los departamentos de talento humano, los departamentos que hacen la contratación, deben verificar que ese perfil sea igual, es decir, que el aspirante tiene las competencias, las capacidades, tiene todas las habilidades, las cualidades, desde el saber ser, desde el saber hacer, desde el hacer, desde una cantidad de cosas, y definitivamente ellos nos permiten a nosotros proyectarnos en la compañía con todas nuestras capacidades. A veces a las personas se les contrata por llenar un cargo, pero no se fijan en el perfil de la persona. Entonces uno dice, pues claro, es difícil que esta persona pueda cumplir con las funciones de ese cargo porque de origen está mal contratado. De origen la empresa no fue sensata y no dijo, mire, este es el perfil que yo necesito. Yo a ustedes les di comunicación interna, talento humano y clima organizacional. Sí, señora, creo que. Ah, ok. Hicieron también la hoja de vida y el perfil Ah, con sí, las entonces sí, competencias. contigo, Sí, fue sí. conmigo. Y ese es uno de los mensajes de esa asignatura. Es que yo desde el principio en mi organización tengo que elegir una muy buena persona para ese cargo. Y es la persona adecuada, la persona que tiene las calidades y las cualidades. Entonces, en ese caso, pues estoy totalmente de acuerdo con Vale. Hay que elegir muy bien a quién va a trabajar Pero en que por eso ahora las máquinas lo están haciendo, están que, eligiendo. sí, no sé, no sabía Sí, porque pues en ya los están procesos tratando de que sea una máquina la que elige la persona, frum, analiza el perfil y ya frum, sale. y sale para pintura, Sí. pero por ejemplo ahí se quedan por fuera las situaciones de carácter actitudinal, que son el tema de las habilidades blandas que hoy en día tienen mucha mayor fuerza en el proceso de selección de una persona. Las habilidades blandas que son, por ejemplo, las habilidades comunicacionales, las habilidades que tiene la persona como para volcarse como ser dentro de la organización. Eso lo miden hoy en día muchísimo más que lo que la persona conoce. Por ejemplo,
No van a evaluar un comunicador social que sepa manejar o que sepa construir una serie de piezas que van para entornos digitales, que sepa gestionar la comunicación interna y la comunicación externa, que conozca algo de comunicación en tiempo de crisis, que sepa hacer un manual de crisis, que sepa, o sea, que tenga la experiencia necesaria para pertenecer a una oficina de comunicación, sino qué tan buena persona es esta que va a entrar, que además es abierta, que no le importa si tiene que barrer, trapear, subir, bajar, claro, pues no tanto, ¿sí? Pero es como cuestión de actitud. Hoy en día las actitudes tienen mucho más peso en la gestión de las personas, en la voluntad para hacer las cosas, en tener como una actitud muy positiva que aquellas cosas que son propias del saber de su disciplina. Entonces, tener actitud es mejor que tener conocimiento. Y es a donde se está orientando hoy en día la selección de talento humano, que es muy importante. Entonces, gestionando comunicación interna, nosotros podemos apalancar los cambios que hay dentro de la organización. Podemos facilitar los procesos de adaptación de las personas a los cambios que requiere esta situación. Por ejemplo, ahora en pandemia. En pandemia todas las empresas tuvieron que cambiar. Nosotros institucionalmente en la universidad estamos cambiando. Y estamos cambiando, ¿por qué? Porque éramos presenciales. Llegó la pandemia y qué trabajo para decirle a los estudiantes que había que ir a virtualidad. Empezaron con una pereza enorme en virtualidad. Se dieron cuenta que el profesor estaba todo el tiempo al lado del estudiante y que eran las clases pues a partir de las plataformas en las que se podía, como esta de Zoom, y que tenían unas evaluaciones que eran a distancia y que había que leer. Pues antes nosotros no le montábamos, pero ni un documento a la plataforma. Ahora todo va en la plataforma. Eso implica un proceso de cambio. Entonces había que sensibilizar al docente, que tiene que grabar la clase, que la tiene que colgar en la sesión para que el estudiante la pueda ver. Listo. El estudiante que no pudo entrar antes, brutos, ¿qué dieron? Díganme qué dieron, préstame los apuntes y yo medio me adelanto. Ahora no, ahora tienen la posibilidad de ver la clase en cualquier momento, a cualquier hora, porque esta es la ventaja de tener esto colgado. Y cuando ya se está terminando la pandemia y el Ministerio de Educación dice, volvamos a las aulas, todo el mundo dice, yo no quiero ir. Y no quiero ir porque o me voy a contagiar, porque no tengo la vacuna, porque los profesores se enferman más que nosotros, porque los compañeros también se enferman, porque ya me he dado cuenta que es mucho mejor estar a la distancia que andar peleando con el transporte, porque me ahorro lo del transporte, porque me fui hasta mi casa y mi casa no está en Bogotá, sino está en Melgar o mi casa está en Valledupar y entonces me devolví a mi región y todo se volvió por esa vía. ¿Y ahora en qué estamos? En que la universidad en este tiempo, también para sobrevivir y para aprovechar el modelo, recibió a personas que le dijeron, sí, yo estoy en otra ciudad, voy a empezar a estudiar y la pregunta consabida. Y cuando entremos a presencialidad, ¿usted está en capacidad de viajar a Bogotá? Sí, 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 claro. Y resulta que ahorita tenemos un montón de gente en las regiones que sí, sí, claro, no está claro porque no quieren volver. ¿Qué le También toca? se cambió lo del pago. El pago, el 20%, las facilidades. De eso, perdón, ahí sí, es que la última circular llegó, pero no, yo no todavía no la he entendido. Los que ya entramos desde agosto de 2019, ¿se paga ya 10% nada más o se sigue todavía pudiendo pagar el 20%? Es que lo que pasa es que la circular 60 lo que dice Sí, es lo señora. siguiente. Espérame, vamos a buscar la circular 60. Están monitores. Ahí explica que si estás atrasado y pagas, tienes una condición, pero si estás al día y vas a pagar, tienes otra. Eso es lo que dice. Entonces, acá comenta que dice, a partir del decreto 1076 del 28 de julio del 20, expedido por el gobierno nacional, entonces está el tema, digamos, como hay reapertura gradual, ¿sí? Y progresiva en las instituciones. Institución Universitaria de Colombia, dentro de todo esto, dentro de la pandemia,
quiere mantener los apoyos a los estudiantes con ayudas económicas dada la situación social del país y la inestabilidad laboral en la que estamos todos los colombianos. Para estudiantes que a 31 de diciembre de 2020, o sea, el año que pasó, último día del año que pasó, hayan dejado al día sus pagos de matrícula y permanezcan al día desde esa fecha, se les otorgará un descuento, un 10% adicional. Es decir, los que estaban al día a 31 y se han mantenido al día enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y ahorita vamos en julio, les van a conceder un descuento 10% adicional. A quienes no se encontraban al día, se les otorgará el descuento del 10% únicamente por concepto de matrículas hasta el 30 de agosto del 21. ¿Qué quiere decir? Que si estás al día y te has mantenido al día, tu descuento es el 20%. Y que si no estabas al día, tu descuento va a ser el 10%. Ah, si no está al día, sí es 20%, los antiguos Exactamente. todavía. No solo para los nuevos, sino para los antiguos 2020. Exactamente. Los estudiantes de primer semestre de los programas de pregrado y posgrado que a 30 de julio se encuentran a paz y salvo financieramente, se les mantendrá el 20% de descuento. Es que ellos son una categoría distinta, los nuevos y los que están en especialización. A los técnicos laborales el 10% hasta el 30 de agosto. Entonces, lo que a ustedes les interesa saber es que definitivamente si venían al día y se mantuvieron al día, el descuento es el 20%. Hasta el 30 de julio. Hasta agosto, sí. Ahí dice agosto o julio, lo que diga el Pues documento dice, que lo acabo de hacer. Se cerró, Julio, se cerró. La fecha que diga ahí. Es que, a ver, los estudiantes de primer semestre en el párrafo anterior. Sí, pues estudiantes de 31 de diciembre hayan dejado, permanezcan, se le otorgarán únicamente el concepto de matrícula hasta el 30 de agosto. A 30 de agosto, ok. Pero abajo dice los estudiantes del primer semestre y programa de pregrado y posgrado que el 30 de julio se encuentra, dice 30 de julio. Entonces, pero no sé, es hasta el 30 de julio o el 30 de agosto. No, o sea, lo que diga ahí. A ver, vuelvo a abrir. Okay. No sé qué estás leyendo y no le paré bolas a las fechas. Circular 60. Hasta el 30 de agosto. Para matrícula. Para el pago normal, pero para el pago normal la cuota, 30 de julio o agosto. No, eso supuestamente es estar al día en el pago de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Hasta ahí te dan el 20%. Es que hay personas que van a pagar anticipado, ¿sí? A mí me tocó el caso de una niña de psicología que me llamó y me dijo, profe, yo voy a entrar a séptimo, pero yo ya pagué octavo y quiero pagar noveno y no la dejaron. Entonces, a ella le cobija la norma, ¿sí? Bueno, Caro entró porque ya vi que entró Daniela. No, Carolina. Hola, no, profe, buenos días. Hola, buen día. Y Caro no entró hoy. ¿Y Jackie? Presente, profe. Aquí estoy. Bueno, ayer te me saliste de clase. No estuviste Profe, casi, sí. se cayó, ¿no? ¿Se cayó la sesión? Sí. Bueno, Pues ok. la verdad, mi internet estaba muy mal. Caramba. Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, nosotros con comunicación interna, desde las oficinas de comunicación, los gabinetes de comunicación, es decir, haciendo comunicación corporativa o institucional, vamos a ayudar en procesos de cohesión, en procesos de saneamiento del clima organizacional, en fomentar el trabajo en equipo, en permitir el desarrollo de las personas, hacer de las organizaciones entes mucho más sólidos, unificar el lenguaje de las instituciones. Ojalá Universitaria de Colombia pensara en eso.
El problema que tiene el departamento de registro y control o las niñas del call center es que la información que le dan a unos y a otros es distinta. Y al fin y al cabo, el estudiante, que es el eje central o la razón de ser de nuestra tarea, recibe cuando tiene un problema varias versiones y no sabe de qué se trata. Entonces, ¿cuál es la misión de ese jefe que está por encima? Unificar el lenguaje de la organización. Si yo unifico el lenguaje, no tengo problema. Y les voy a contar también, por ejemplo, uno llega al edificio este de ¿cómo se llama? El de la 30 con la 26 casi, el catastro, la oficina de catastro, uno va al primer piso y encuentra por lo menos 60 ventanillas para hacer distintos tipos de trámite. Si uno consulta por internet un trámite, el trámite debería quedar completamente claro, porque hoy en día, pues la virtualización hace específicamente que uno tenga un determinado comportamiento. Eso me hizo acordar que cuando Julio preguntó, yo estaba explicando que las personas hoy en día están cambiando, perdón que me devuelva, pero es que me acabo de acordar. Estamos cambiando y en la universidad se está cambiando. La universidad ya no va a volver a ser la misma. La universidad ahorita, y por eso hay un tema de aseguramiento de la calidad desde el Ministerio de Educación, donde nosotros tenemos que garantizar que muchos de los procesos van a poder hacerse virtual. Es decir, de aquí en adelante los modelos de educación cambiaron. Se dieron cuenta de eso las entidades internacionales que vienen hace mucho rato apuntándole a candidatos de Colombia a que se matriculen en esquemas de posgrado mucho más económicos y los hacen de manera virtual. Pero como se dieron cuenta que hay un hueco muy grande porque no todas las universidades hicieron lo que nosotros en Universitaria de Colombia, muchos no pudieron montar su esquema virtual. Y entonces ahí entran las preguntas. ¿Es virtual? ¿Es educación a distancia? ¿Es una presencialidad de otra manera? Yo considero que la de universitaria ha sido una presencialidad de otra manera, porque no es lo mismo hacer un curso y que le dejen a uno un material grabado al que uno va a accesar. No es lo mismo a tener una cantidad de lecturas que yo tengo que leer para poder estar al día y un día de estos me encuentro con un tutor. Eso es lo que es la universidad virtual. Entonces, estas empresas dijeron, hay un bache grandísimo porque Colombia no está preparada para la virtualidad. Aparte de eso, está cobrando mucho dinero, un posgrado en Colombia, un doctorado, no, una maestría, hablemos de una maestría, puede estar alrededor de 60 millones de pesos. Y un doctorado puede estar alrededor de 90 o 100 millones de pesos. ¿Cómo les parece que en Colombia no estamos para pagar esa plata? Y vinieron las universidades europeas y muchas que vienen de Chile y muchas que vienen de Argentina y dijeron, aquí la universidad colombiana en el pregrado tiene una cantidad de deficiencias. Nosotros estamos en capacidad de entregar un título y que lo homologuen frente al Ministerio de Educación, pero les vamos a ofrecer una educación mucho más barata y es una educación que les va a gustar porque es desde su casa, virtualmente, con la cantidad de beneficios que trae la virtualidad y van a pagar mucho menos. Entonces, la universidad tiene que cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos que cambiar nuestras ventajas competitivas. Eso de estar más cortos ya lo están copiando. Eso de que estén pagando lo que están pagando, lo están copiando. Entonces, hay que buscar otras cosas. La universidad tiene que ser más dinámica, tiene que ofrecer una cantidad de beneficios, tiene que ofrecer acuerdos, tiene que ofrecer certificaciones, tiene que hacer gala de todo su ingenio para que sea muy atractivo estudiar en Universitaria de Colombia. Porque la amenaza es grande. Las universidades que tienen una capacidad muy grande, las europeas, que son las que les cuento, están buscando alianza con las universidades grandes, es decir, la Javeriana, los Andes, el Rosario, el Externado, todas las grandes se están buscando una forma de aliarse con las universidades internacionales. Y estas universidades internacionales con las grandes piensan desplazar a las pequeñas como nosotros. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer gala de nuestro ingenio, de nuestra innovación, de nuestras habilidades de hacer alianzas con mucha gente
y de ofrecer ventajas adicionales para que ese estudiante que encontró una universidad diferente desde el momento en que surge la pandemia tenga una alternativa distinta a nivel de formación. ¿Quién le va a contar al mundo sobre esas cosas si no es una oficina de comunicación y prensa? Entonces, ahí estamos nosotros. Y obviamente no vamos a hablar de lo que la entidad no tiene, porque sobre mentiras no podemos edificar ningún edificio. Entonces, desde nuestra gestión, desde nuestra oficina de comunicación, vamos a ayudar al cambio. Vamos a unificar ese lenguaje y agilizar muchos procesos, porque las personas, como en esa fila, que estábamos pensando que son 60 filas en catastro, cuando uno llega a catastro y se equivoca, de fila le dicen, no, mire, tiene que ir a la otra, y uno nunca, o sea, en información le dijeron a uno que todas las filas eran para los mismos trámites, y uno llega a la ventanilla después de haber estado 2 horas echando pata ahí en la fila, y le dicen, no, eso es de la ventanilla 25 hacia la 60, y uno pierde su tiempo. Y fuera de eso ha consultado en internet y ha visto que en la página hay un procedimiento, y cuando uno se acerca, dice, yo traigo estos documentos que dice la página, y la niña de la ventanilla le dice a uno, pero no trajo la certificación autenticada en notaría, y uno, pero es que ahí no decía que autenticada, ahí decía que la trajera. Eso es comunicación. Eso es lo mismo que cuando uno va a registro y control de universitaria, cada una de las niñas le da una información diferente. Entonces se trata de unificar, se trata de facilitarle la vida a la persona que está allí. Miremos entonces qué pasa con nuestras oficinas de comunicación. Entonces, la oficina de comunicación es el encargado de la comunicación corporativa o institucional. Su nombre puede ser cualquiera, el que la empresa por naturaleza determine que así es que se llama la compañía. Entonces puede llamarse oficina de comunicación y prensa, departamento de prensa, asesoría en comunicación, gabinete de comunicación, oficina de prensa e imagen. Este nombre se da única y exclusivamente a raíz de lo que es la naturaleza de la compañía. Entonces no nos preocupemos por el nombre. En general son oficinas de comunicación, o en un término moderno muy heredado de lo que es en España este adelanto, porque realmente en España van muy adelantados en los temas de definición de nuestros procesos. Allá se le llama gabinete de comunicación. El gabinete o la oficina de comunicación puede estar encargada de la planificación, de la implementación de planes y la evaluación de políticas de comunicación. Como está en el relacionamiento tanto interno como externo con sus públicos, está en capacidad de evidenciar si lo que se hace sí está bien o se está volviendo obsoleto. Si la gente, por ejemplo, tiene quejas, si la gente consideraría que debería haber un cambio. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos que de alguna manera comunicación empieza a calificar permanentemente si esas estrategias se van a cumplir o no desde el punto de vista de la comunicación, porque nosotros somos los encargados de ponerle lenguaje a eso, de poner las palabras para que la gente entienda, de tratar de enseñarle a las personas de la organización lo que debe estar pasando y lo que no pasa. Entonces, obviamente, pues ahí tenemos una situación en particular. ¿Para qué sirve la información que se da al interior de la empresa? Entonces, por ejemplo, la primera condición sería para planear actividades. Ay, perdón, ¿ustedes me pueden regalar un segundo, minuto? Sí, profe. Perdón, suena el citófono y como estoy sola, nadie hay para contestar acá. Entonces, bueno, les decía que sirve para planear
la cantidad de actividades que haya desde el punto de vista de los procesos. Entonces, la primera actividad o el primer objetivo que cumple la información de una compañía es planificación. Y esa planificación es hacer de esos procesos más rápidos, procesos más confiables. Hacer una sólida planificación estratégica o una planeación estratégica. ¿Ustedes ya vieron planeación estratégica? No, Sí, profe. me suena, pero No, no. profe, Yo creo ¿No? que Ok. Sí. Esa Una normal. pregunta antes, perdón que interrumpa, porque ya ahora ya no me puede hacer pago directo en banco y no tocan eso del PSE para la cosa. Porque ese proceso, fíjate que tú no sabes por qué. Universitaria le ha debido contar a su gente, a su público, si fuera una oficina de comunicación y prensa, en el momento en el que la universidad define qué es el PSE y cuál es la utilidad para la universidad y el beneficio que reciben los estudiantes, todo el mundo debería estar enterado de eso. Entonces, si la comunicación fluye al interior de la universidad, estaríamos contándole a los estudiantes que es un método más seguro para el pago. Primero, permite a la persona acceder virtualmente a los medios de pago. Y cuando hay un pago por PSE, se generan de inmediato los soportes contables tanto para el estudiante como para la universidad. Mientras que si ustedes van al banco, consignan de manera arcaica haciendo una fila. Por eso es que en el BBVA dicen que es el uga uga. ¿Se acuerdan? Que hay una cantidad de carteles y dicen hay que abandonar el uga uga y lo invitan a uno a hacer una cantidad de procesos de carácter virtual y le hacen toda una campaña y hay afiches y le cuentan a la gente que ahora es más fácil acceder a todos los procesos de manera virtual. Uno llama al banco y en el banco, mientras le comunican a uno con una unidad, hay todo un discurso y un mensaje de audio y entonces ¿a quién le han dicho? A comunicación, que se haga una cantidad de piezas que van en redes sociales, que van en todos los medios de comunicación que tiene disponible la empresa, y que adicionalmente pueden de cuando en vez mandar un correíto anunciando, pues Universitaria no hace eso, simplemente pone un PSE porque considera que la gente requiere de un proceso que no tenga que ser el de pagar en un banco y luego ir a hacer inmensas colas a la Casa Verde para llevar el pago y que se lo tengan en cuenta en la carpeta y que de esta manera puedan aparecer en listas y que de esta forma no le bloqueen la posibilidad de estar inscritos para los distintos procesos que ustedes tienen que cumplir. Entonces, mira la ventaja, Julio, del PSE. Haces el trámite y de una se generan los soportes. O sea, electrónicamente el banco le dice a Universitaria de Colombia, Julio hizo un pago. Y esta es la condición de actualización. Obviamente, internamente hay que hacer una cantidad de procesos de carácter contable, ¿cierto? Que tienen que ver específicamente con el estatus del estudiante. He conocido casos, mire, de estudiantes, no me alcanzan los dedos de esta mano porque, es decir, me hacen falta, de estudiantes que se han guardado el recibo que pagan en los distintos bancos, nunca aparecen en lista, por obra y gracia del Espíritu Santo van pasando materias y materias y materias, y de pronto cuando hay un filtro en séptimo periodo, le dicen, pero es que usted está atrasado en pagos desde tercer periodo. Dice, ¿cómo así? Si yo acá tengo todos mis recibos. Ah, sí, pero nunca vino a legalizarlos a la universidad. Entonces, ahí hay un dolor de cabeza. Uno tiene la tranquilidad de que uno pagó y por lo menos no tiene un problema y ese problema es específicamente no tener que llegar a la universidad a decir, oiga, no me saquen de clase, no me saquen de lista, déjenme ver la plataforma porque yo ya estoy al día. Pero hay personas que no hacen los trámites cuando debe y después tienen dolores de cabeza. Entonces, si hubiera sido comunicación, la oficina de comunicación le hubiera contado a su comunidad que tiene ventajas utilizar el PSE, el botón de pago. Si uno no sabe eso, tiene que ir al mismo banco y el banco le haga el proceso.
creo que se hace es virtualmente. Tienes que investigar desde tu banco o cómo hacer el trámite por PSE, porque esto es un trámite digital. ¿Quién lo ha hecho en el curso? No, yo todavía en la antigüita, por eso es que... Profe, el de PSE yo, la última vez pagué por ahí. Ok, cuenta cómo fue para que todos nos enteremos. Profe, pues ahí piden como los datos, pues el nombre, te pide que especifiques también, pues como en el banco, que especifiques el semestre, la facultad y todo. Pero es súper fácil, o sea, no. Y de una vez te genera como el recibo. Para mí, pues entonces como más rápido, no hay que hacer filas iguales por internet. Y tienes Y el ya, soporte. Una vez sí, señora. se hace la transacción de la moneda, esa transacción de la moneda es virtual. Y Sí. tú tienes tu recibo ahí mismo y la universidad también tiene su recibo. Entonces es mucho más fácil el botón de PSE que ir a la antigüita, como dice Julito, al banco. Yo también soy de aquellas que va al banco a que le pongan el sello, porque yo a veces no creo en los pagos digitales. Pero, por ejemplo, me pasó hace 2 meses, pagué la luz. Da vivienda me genera un pago. Me dice, sí, listo, el pago quedó efectuado. Y después me llega otro recibo y me dice pago inmediato y el pago completamente acumulado. Entonces, en lugar de pagar 200.000 pesos de luz, tenía que pagar 400.000 pesos de luz. Y digo, pero ¿por qué si yo tengo el descuento de la vivienda? No, pague primero para luego reclamar. Oh, sorpresa, la vivienda nunca le transfirió a la empresa de energía de Bogotá el pago que yo hice. Y yo me puse obviamente frente al extracto, cosa que a veces no tengo tiempo de hacer, a verificar que no me lo hubieran descontado, pero que en cambio no hubieran pagado. Pero no me lo descontaron. Entonces me tocó pagar doble y no estaba preparada para eso. Entonces, pues corra y busque cómo salir del paso, porque si no, eso viene de una vez con aviso de corte. Imagínense yo aquí sin luz. Entonces, ¿quién dicta clase? ¿Quién come? ¿Quién todo? ¿Quién prende el calentador? Todos con luz. El calentador se activa con energía. Si no hay luz, pues imagínense qué hace uno. No hay internet, no hay nada. No hay microondas, no hay, ni siquiera la estufa enciende porque la estufa necesita de como de un botoncito para que se pueda encenderlo el gas. Pero igual, si no hay luz, pues no se activa el gas. Entonces, pues, ahí sí es de verdad que mejor dicho queda uno como la... Que en esta era no podría hacerse lo de los 90, cuando lo del apagón. Ya eso No, no sé, no. no, Porque todo el eso... mundo ya... Sí, exactamente, porque todo el mundo ya, y eso que en el 70 y 78 también hubo otro corte, ese era más intenso, porque eso le quitaban a uno la luz como 4 horas, y era todo el mundo ya en su casita a partir de las 6 de la tarde, el apagón empezaba a las 6, y todo el mundo con una velita en la sala, entonces yo recuerdo eso con gran afecto, porque mi hermanita, que hoy en día es mi hermanota, ya está muy grande, ella ya tiene hijos y tiene todo. Mi hermanita, que era la consentida mía, tenía 2 añitos, entonces nosotros le grabábamos en una grabadora de pilas todo lo que ella hacía, lo que ella cantaba. Entonces ella era el centro de entretenimiento de la casa durante los apagones y le enseñábamos canciones y bailaba. Y bueno, en esa época había radio de pilas y había una cantidad de cosas, pero no había luz. Pero era un momento, para contar la parte bonita, era un momento de integración de familia. Entonces, pues bueno. No Volvamos diga que no está muy moderno, como todo es más fácil, pero antes no había luz, pero el teléfono, como era línea directa de teléfono, podía servir, no dependía de la luz. Ah, sí, Porque ahora hoy esto de ahora, si no hay luz, entonces no, se ha avanzado, pero como que hay cosas como que de antes sí sirven, siguen siendo más. pero sí ha involucionado, porque es que todo está ligado a un suministro de energía. O sea, a uno, por ejemplo, yo vivo en un 4º piso. Si no hay luz, la bomba del agua no funciona y no llega el agua al 4º piso. Es decir, tan sencillo como eso.
Y obviamente, si no llega, tampoco se activa el calentador. Entonces, ni sale agua, ni tampoco se calienta. Entonces, todo queda anulado. Esos son los rigores de la modernidad. Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esa información que vamos a gestionar dentro de la organización? Entonces, habíamos dicho, primero, para planear. Nosotros vamos a hacer más confiables, más rápidos los procesos, vamos a tomar decisiones mucho más fácil y vamos a hacer una sólida planeación estratégica que es muy importante. ¿Qué otra cosa puede pasar? Vamos a fortalecer procesos de innovación. ¿Y por qué vamos a fortalecer esos procesos de innovación? Porque vamos a conocer de las necesidades del cliente, vamos a mejorar los productos y los servicios de la organización, vamos a lograr una satisfacción del cliente desde el punto de vista interno o externo y vamos a mejorar los procesos. Entonces, en procesos de innovación, la información ayuda. Evaluar. Siempre que estemos haciendo algo, hay que evaluar, hay que mirar cuál es el resultado, saber cuál fue el último resultado de mi evaluación y empezar a medir a partir de allí para luego llegar a determinar cómo estamos en esta condición. Ya nosotros no decimos, en esta empresa, ¿será que nos comunicamos bien? Muestre a ver, sí, no, pues sí, yo creo que nos comunicamos bien. No, ya no se hace así. Hay que hacer procedimientos, hay que utilizar, por ejemplo, matrices, hay que utilizar el mapa comunicacional para saber cómo se comunica el jefe con el subalterno y el subalterno con el jefe y cómo nos estamos comunicando de manera transversal. Hay que medir, hay que tratar de identificar y eso se puede hacer. Entonces, ahí podemos claramente establecer que definitivamente hay formas de medir la comunicación. Vamos a actualizar los procesos y vamos a referenciarnos en la medida en que los procedimientos internos hacen que las personas que estén dentro de la organización, estas personas funcionen con unos estándares de calidad altos y adicionalmente lleguemos a gestionar muy bien la comunicación. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora, pero Ok, bueno, no, señora. muy bien. ¿Cómo se hacen estos departamentos de comunicación? Estos departamentos de comunicación se hacen con periodistas o se hacen, perdón que me estaban escribiendo acá. Espérame un segundo, estoy en clase y cuando termine me comunico contigo. Gracias. Entonces, todos estamos habilitados para trabajar en oficinas de comunicación. ¿Cuál es la misión? Defender los intereses de la empresa, definir a dónde quiere llegar, ver esa entidad o esa corporación, cómo se va a proyectar con sus distintos públicos. Por eso es que ayer les decía que es muy importante que todos verifiquemos desde el punto de vista ético si queremos trabajar allí o no. ¿Por qué razón? Porque si no estoy de acuerdo en trabajar, por ejemplo, hay oficinas de comunicación que son netamente para gestión política. Ayer decía, ¿qué tal que nos encargaran la imagen de Timochenko, por ejemplo? O que nos contrataran para fortalecer esa imagen. Y entonces uno, ¿cómo fortalece la imagen de una persona que tiene una historia un poco compleja? Claro, tiene seguramente una razón de ser a partir de él, de su convicción, de haber entrado a las líneas de la insurgencia. Y seguramente mientras fue parte de ese grupo revolucionario, de ese grupo insurgente, de esa guerrilla, pues cometió crímenes. Y es ahí donde uno dice, uy, no. Es que podrá tener muchas, pero muchísimas ganas de entrar dentro de los procesos de la JEP, de perdón, de, digamos, reparación ante las víctimas,
Pero lo hecho está. Por lo menos yo no quisiera trabajar en una oficina de comunicación que tuviera que trabajar con este tipo de personas. ¿Por qué? Yo tengo, como decía la diapositiva anterior, que generar corrientes de credibilidad sobre la persona o sobre la marca. ¿Y cómo puedo hacer yo que un colombiano crea en una persona que estuvo involucrada en tantas cosas oscuras? O sea, yo no quisiera, no me sentiría éticamente avalada para desarrollar esa tarea, ¿sí? De la misma manera, como si la oficina de comunicación va a gestionar la imagen de un político, pues de alguna forma yo tengo que estar alineada más o menos con la forma de pensar de ese político. Porque si yo no creo en el político, no creo en el partido, es muy difícil, pero tremendamente difícil que yo vaya a lograr generar una muy buena imagen y menos credibilidad. Entonces yo tengo que estar convencida de que voy a defender los intereses de esa organización, de esa corporación, de esa entidad, de esa figura pública, porque yo misma creo en él. Entonces, desde ahí parte la construcción del lenguaje. Ahí les dejo la pregunta. Por ejemplo, ustedes, ¿qué no harían desde la comunicación organizacional? ¿A quién no le darían ni 2 días de su trabajo, ni 10 minutos de su trabajo? Cuéntenme, a ver, como para hacer un poquito dinámica la clase, que ustedes participen también. Yo no se lo daría ni a Petro ni a Uribe, profe, a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Totalmente de acuerdo. Correcto, porque esos son... Creo, no, sí, profe, va como en contra de lo que, de mis, no sé, creencias políticas, entonces no, a ninguno de los dos. Exacto, o sea, ahí hay principios. Para mí tampoco, o sea, hacer imagen desde el punto de vista de la polarización del país, no lo haría, no lo haría. ¿A quién más no le trabajarían? ¿A quién se les ocurre? O sea, ¿qué no harían es que vale la pena que ustedes se pregunten qué no harían, porque eso se define desde hoy y se va madurando con el tiempo. Porque ustedes no saben si van a terminar en comunicación organizacional o si van a estar en un noticiero. Ustedes no saben las vueltas que da la vida. Yo lo único que sé es que uno cree que va para un lado, pero mentiras que Dios y la vida lo llevan a uno a otro. ¿Qué no harían? Profe, yo creo, o sea, que va en contra muy de mis principios, como, no sé, dado el caso que esté como en un canal trabajando en la televisión. O sea, no me daría como muy duro que me obligaran como a censurar una noticia. No, no sé, no podría, pero pues lo que acabas de decir, profe, uno no sabe en qué momento uno le toque trabajar sí o sí con una cadena de televisión que pues vaya para un lado de la política. Ahí también, tan sencillo como esto. Por ejemplo, yo Si uno no pensé, está con eso, se va fregando, porque yo veía esto de Expediente Final, el señor Artunduaga, que estuvo muy bien en Caracol, pero se llevó mal con Pastrana y después le tocó volver a Huila. Y como todos eran enemigos los políticos, su emisora y todo estaban sin pauta. Ahí lo tenían fregado. claro, ahí eso que dices tú también es importante, ¿no? Y el periodismo independiente es muy difícil de ejercer. Es muy difícil. Cuando no te sancionan por un lado, te sancionan por el otro. De ahí tiene uno que entrar a estudiar temas de libertad de prensa que son tan complejos, tan difíciles, que uno dice, bueno, realmente nosotros estamos parados en un polvorín. Vale, yo pensé, muy válido lo que están diciendo, pero por ejemplo, pensé que dirías que nunca trabajarías en una compañía que no fuera pet friendly, por ejemplo. Hoy en día estamos aprendiendo que hay una cantidad de productos en el mercado que testean sobre animales. Y esa es una realidad muy cruda. Entonces, ¿Sobre qué, profe? Perdón.
sobre animalitos, sobre conejitos, Ah, ok. sobre perritos, sobre gaticos, animales que están en laboratorio y que sufren los vejámenes del laboratorio para poder producir una pestañina que a nosotros no nos dé alergia, por ejemplo, o unas sombras que, una base que no vayan a afectar nuestra piel porque ya afectaron la piel del animalito y de alguna forma compañías que no trabajan ambientalmente bien. Yo pensaría que esa es como la primera línea donde uno debería revisar qué se está haciendo, porque chévere ir a trabajar, por ejemplo, a una gran compañía de explotación maderera, pero ¿qué tal que esa compañía de explotación maderera esté patrocinando que los bosques nuestros, que las selvas nuestras se dañen? ¿Se acuerdan todo lo que veíamos en Comunicación para el Desarrollo? El tema de la minería ilegal, el tema de tantas cosas que le hacen daño. Lo de Nestlé, el Kit Kat y todo, y los monos. El Kit Kat y haber acabado con el hábitat del orangután, o sea, todas esas cosas son muy complejas, son muy duras. Y cuando uno tiene, por ejemplo, como periodista que trabaja en un grupo de comunicación de Nestlé, decir que todos sus productos además son deliciosos y que no le van a hacer daño a los niños porque el azúcar y el chocolate y mejor dicho, eso no tiene nada que ver. Imagínense uno la responsabilidad que tiene. Entonces es una cuestión ahí que hay que revisar éticamente dónde voy a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hábiles, no solamente en la construcción de un lenguaje y el manejo de ese lenguaje, sino somos hábiles en la práctica, en el proceso, en la rutina y en todo lo que hacemos desde el punto de vista del periodismo o de la comunicación. Y sabemos de origen que todo lo que nosotros construyamos a nivel de texto tiene como fin modificar la forma de pensar de las personas. Y si eso tiene como fin, pues de una vez les pregunto, entonces, ¿no será que nosotros estamos también utilizando el tema de la persuasión y teorías como la de, no sé, como la de la aguja hipodérmica o la bala mágica, donde uno construye un texto para persuadir, para dominar y para convencer, y a la hora de la verdad, pues como que detrás eso tiene su secretico? ¿Cómo hacerle una campaña a un casino? Un casino donde la gente que va, por lo general, es una persona que sufre de una enfermedad que se llama ludopatía, que pueden dejar sobre una mesa de juego o se consiguen la plata para todo el día apostar y apostar y apostar, y hoy pierden 300 y pierden 150, pero mañana ganan 600. Yo tenía una amiga, porque ella me sacó el llavero y oportunamente me sacó el llavero. Ella no tenía ningún inconveniente en llamar a su empresa y decir, tráigame 14, 15 millones de pesos, porque en ese momento estaba perdiendo en el casino. Y entonces uno después, ¿cómo va a Codere y a Win y a todo eso para manejar una comunicación o gestionar una comunicación organizacional desde un casino y decir, no, es que venga al casino, porque aquí lo único que le ofrecemos es diversión? ¿Los casinos no han acabado con la vida de las personas? Y lo que yo estoy haciendo, construyendo a nivel lenguaje sobre dónde se está estructurando. Entonces tiene que haber una ética profesional muy grande de nosotros para saber cómo se va a gestionar la comunicación y si vale la pena hacerlo. Entonces, no podemos andar con las mentiras. A veces es difícil también no encontrar una empresa o éticamente la gestión de nuestra comunicación organizacional faltándole un poquito a la verdad. Si fuéramos oficina de comunicación y prensa de institución universitaria de Colombia, uno sabe viviéndola que tiene cosas por construir. Afortunadamente, yo lo que tengo de conocimiento es que de origen no hay maldad, de origen hay un muy buen principio.
y de origen así con todo y el desorden que hay en el registro y control y que es evidente para el estudiante, pues ahí no hay una oficina de comunicación y prensa, pero yo muchas veces me he preguntado y digo, bueno, ¿y una oficina de comunicación y prensa acá para qué? Ah, bueno, porque yo puedo construir con mis estudiantes, digamos, todo lo que dije que podía hacerse desde la comunicación, es decir, gestionando internamente que nuestras comunidades o digamos las personas que participan de nuestra comunidad, que son profesores, que son estudiantes, que son funcionarios administrativos, que dentro de las distintas audiencias estará un ente de control como el Ministerio de Educación, en el tema del relacionamiento de la universidad con sus públicos externos, pues ahí hay capítulos de internacionalización que van a beneficiar a los estudiantes. Ahí hay mucho por hacer, pero mucho por hacer. No es solamente mirar lo malo que hay, claro, yo lo que haría desde la comunicación es tratar de gestionar estas cosas que no están funcionando tan bien. Claro, también entiendo que la universidad no nació aprendida, la universidad no es muy vieja, es una universidad que tiene 10 años. Si el externado que tiene 100 y pico se equivoca, si la Javeriana que tiene semejante cantidad de años se equivoca, el Rosario que tiene no sé cuántos años se equivoca, pues calculen nosotros que llevamos 10. Pero si las cosas funcionan bien, entonces uno dice, oiga, que hay mucho por donde trabajar. Entonces no me arrepentiría de trabajar en una oficina de comunicación y prensa. Y todas mis habilidades, esos conocimientos, esas estrategias que plantearía, las plantearía para que la Universitaria de Colombia fuera cada vez más grande y cada vez mejor. Y lo que tuvo que vivir una estudiante por ese rigor del aprendizaje que le fue muy mal y le generó capítulos no positivos, de alguna forma trabajar para que eso no se vuelva a repetir y por el contrario, hacer procesos comunicacionales muy fuertes para que la universidad sobresalga y llegue a otros niveles. Entonces el aporte que tiene la universidad hacia el exterior es muy grande. Entonces, por eso es que nosotros decimos que tenemos un control de la información que la organización, la corporación, la empresa, como ustedes la quieran llamar, va a transmitir a la sociedad. Y ahí nosotros estamos cumpliendo también esa función de lo social que tiene nuestro apellido. Es que no solamente lo social se vive desde lo que es la información como tal, de nuestros aportes con el desarrollo de un país, de nuestros aportes con la visualización de las comunidades. Es que con el tema empresarial también es muy importante gestionar la comunicación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, creo que no, ¿no? Pero no, que la situación del trabajo, que así uno sea muy ético, pero si necesita el trabajo, pues no, ahí sí no hay forma de, Sí. de que lo no le gusta, le toca, pues porque cada vez más difícil. Así es, de alguna forma, pues uno lo que tiene que tratar de buscar es cómo hacer, cómo gestionar su comunicación de la forma más creativa posible, ¿no? Ver dónde hay nichos. Afortunadamente hay una situación y es que de procesos de comunicación en este momento la gente está aprendiendo. Por eso es que yo que siempre les digo que el comunicador social está dejando de hacer carteleritas y de festejar cumpleaños. Y la comunicación trasciende hacia otra cosa, eso lo está aprendiendo la empresa. No es que todo el mundo tenga una oficina de comunicación, ¿no? Qué tan bueno encontrar una organización que anda mal en sus procesos y como yo conocí desde el manejo de talento humano, hice un plan, hice una medición, hice un método de evaluación, me dieron la oportunidad de conocer la organización adentro y encuentro que sus problemas pueden ser arreglados por gestiones comunicacionales, por una gestión de la comunicación, yo puedo ofrecer a boca de jarro que voy a ayudarles a que la cosa funcione. Y en eso hay millones de empresas que necesitan de la mano de nosotros. Es que no es solamente pensar en que hay una compañía grande que me va a contratar o que voy a pertenecer a un gabinete grande que gestiona crisis. No, uno llega allá después de haber recorrido un tiempo distintas empresas y haber trabajado mucho en estos procesos organizacionales. Es más, a veces se hace la vida desde el punto de vista del periodismo, se coge nombre, se abre uno su propia oficina de comunicación y después le gestiona la comunicación externa a muchas empresas y uno con credibilidad llega allá
Ah, no, es que fulano de tal ha trabajado en City TV, trabajó en RCN, trabajó en Caracol, hizo tal cosa, perteneció a tal oficina de comunicación y prensa y hoy en día tiene su propio emprendimiento y está tratando de llegar a clientes. Entonces dicen, uy, fulano de tal, mire, la conocen o lo conocen y entonces le vamos a entregar la responsabilidad de apoyarnos bien de forma outsourcing o en determinados procesos y uno ahí va trabajando. O sea, opciones en comunicación, eso es lo que hay. Porque nuestra disciplina es muy nueva, nuestra disciplina es muy reciente. Entonces, pues ahí nosotros tenemos todo por hacer, absolutamente todo por hacer. Todos los que han escrito y han definido las teorías, los que han definido los procesos, todos son muy, pero muy recientes. ¿Eso qué quiere decir? Que es una disciplina nueva que está en construcción. Es más, ni la sombra de cuando yo estudié a lo que hoy en día es la comunicación. A nosotros en ese momento nos decían, uy, hay una gran tarea que hacer desde el punto de vista de la educación. Y yo decía, ¿comunicación para la educación? Claro, en ese momento se empezaba a hablar de educación a distancia. ¿Y quién construía todos los textos y todos los contenidos? Pues los comunicadores. Seguimos en las mismas. Pero ahora hay redes sociales, por ejemplo. Todo el mundo quiere ir a gestionar redes sociales, además porque eso es lo in, ¿no? Entonces todo el mundo quiere estar en las redes sociales y que hablen y tener un número de likes y tener un número de visualizaciones. Pero eso hasta ahora es un proceso, eso donde estaba escrito, hace 15 años eso no pasaba. Estamos en un proceso de fortalecimiento. La comunicación social es una disciplina que crece. Antes a uno lo contrataban para festejar cumpleaños y hacer carteleritas y no lo tomaban en serio. Es decir, ah, sí, comunicación sexual, sí. Llámenle a las comunicadoras sexuales que son bonitas. No, qué desgracia tan infinita, qué falta de respeto es eso. Hoy en día un comunicador está a la par de la junta directiva de una organización, porque es la que puede leer qué pasó en situación de crisis, cómo se comporta el CEO de una compañía o el presidente, cuál es la estrategia que se debe plantear para el relacionamiento con los clientes, de qué manera podemos estar más cerca de nuestro público objetivo. Entonces, hay interacción con otras disciplinas, como por ejemplo áreas de mercadeo o áreas comerciales o áreas administrativas, qué sé yo, pero por lo menos hoy nos tienen en cuenta. ¿Cuándo se hablaba de crisis reputacional? Por Dios santísimo, nunca. Y claro, empiezan a ocurrir problemas de crisis reputacional desde los años 70 y desde los años 80, pero en esa época ni redes sociales, lo del Tylenol es en los años 80 y cuáles redes sociales. Ahí solamente había periódicos, medios masivos de comunicación y cortes federales para poder llevar a los culpables. Y se les El gobierno, daba no, que mala me pongo a prensa. pensar que si el gobierno hubiera hecho bien la cosa, en vez de decir reforma, le meten un nombre raro, algo, ese carrasquilla, los de comunicación, no vaya semana ni le ponga a decirle que el huevo es esto ni nada, sino prudencia, no estaría todo así tan, le hubieran dicho, venga, creo. Que no hubiera sido tan complicado, sí. Por ejemplo, recientemente el paro. Yo creo que Presidencia de la República, si hubiera establecido una muy buena estrategia de origen, hubiera podido manejar la protesta de forma diferente. Abrieron unas grandes mesas de negociación, ¿cierto? Pero en la mesa de negociación que se lo hicieron en Compensar, estaban todos. Y a la hora de la verdad, nada más para hablar de un sector, por ejemplo, el sector de la educación. En el sector de la educación caben los muchachos de la primera línea que piden oportunidades, los que se sienten representados por algunos líderes desde el punto de vista educativo, porque ellos son los que representan a los estudiantes buscando una matrícula cero, ¿cierto? Y buscando oportunidades en educación, pero también en el sector educación estaba FECODE. ¿Qué tal si yo me siento
solo específicamente a una mesa a concertar educación. Y claro, traigo al sindicato, traigo a los jóvenes, pero me traigo a los rectores de todas las universidades, me traigo al ministro de Educación, me traigo al ICETEX, que es el que va a apalancar, me traigo a la empresa privada y me traigo a la banca. Me traigo a todos los que puedan arreglar la problemática de la educación. Hubiéramos desarticulado el lenguaje, pero en la calle, ¿qué pasó? En la calle se juntó la protesta del desadaptado social, que forma parte de un proceso de desestabilización, que adicionalmente es representante de una guerrilla, pero que lo único que quiere es aprovechar la marcha y aprovechar el mecanismo de la protesta social, un mecanismo totalmente naturalizado desde el punto de vista de la Constitución, porque yo constitucionalmente tengo derecho a la protesta. No tengo derecho a romper, no tengo derecho a hacer vandalismo, pero tengo derecho a protestar y tengo derecho a parar y tengo derecho a hacer huelga y tengo derecho a trasegar por las calles de una ciudad para manifestarme. Pero si el gobierno nacional hubiera cogido mesas donde hubiera tratado temáticas, se hubiera llegado a acuerdos mucho más rápido que sentar a todo el mundo, hablar de pensiones, hablar de trabajo, hablar de transporte, hablar de fletes, hablar de importaciones, hablar de impuestos. O sea, ¿qué sacamos sentando a todo el mundo a una mesa? Y yo me preguntaba y decía, pero es que no hay nadie que le diga a Presidencia de la República que cuando uno está en situación de crisis, porque la protesta fue una crisis, uno mantiene un discurso, un lenguaje y abre capítulos y abre estrategias independientes que no se separen obviamente de la estrategia principal. El gobierno se sentó a decir, es que en este momento tenemos un paro que está acabando con las empresas, venimos acabados con la pandemia, pero están acabando con las empresas, con el traslado de pacientes, están acabando con la tranquilidad de las personas, están acabando con la infraestructura del país. A mí no me parece divertido ver el monumento a los héroes como está. Y no me pareció divertido por parte de los indígenas estos haber bajado todas las estatuas que a ellos les parecen que no son referentes. Pues primero vayan a la universidad y aprendan. Pero citen a su mesa para tratar de mirar las problemáticas que tiene el indígena. Todas las violaciones a sus derechos, al tema de territorio, pero aparte, nadie podía plantear un objetivo. El objetivo general era dar respuestas, pero frenar todos los problemas que teníamos. Ese era el objetivo. ¿Y cómo lo logramos? Pues cómo lo logramos mediante un plan estratégico y diga, mira, abre mesas de concertación por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando ya tengamos en claro, nos volvemos a juntar. ¿Ustedes vieron que eso pasó? No pasó. Y para un comunicador que trabaje organizacionalmente, lo más claro es saber que específicamente hay un objetivo que cumplir y concertar y un plan estratégico dedicado y focalizado a la problemática y que uno tiene que trabajar un problema a la vez. Uno no puede trabajar 100 problemas al mismo tiempo. O sea, lo puede hacer teniendo 100 focos de gestión de la comunicación donde se llegue a situaciones felices, donde todo el mundo le logre meter el diente al tema de estudio y salga con su resultado. Pero yo no lo vi así, yo no sé si ustedes lo vieron así. Y es un principio básico de la comunicación. No hubo un comunicador que dijera que hay una estrategia de comunicación con cada público y con cada audiencia y que uno no puede mezclar las audiencias. No lo hicieron. Y les pagan harto, fuera que el mínimo a los de prensa, ¿no? Les pagan un montón, pero no hacen, no sé. Claro, entonces eso le trae a uno unos sinsabores y uno dice, es que estamos en pañales, Dios santo. Estamos en pañales, señora. Disculpe, yo tengo una pregunta, pero las audiencias también las debemos hacer nosotros. O sea, si estamos trabajando en la parte de comunicaciones de una empresa. Las audiencias se definen en plenaria. Uno organizacionalmente tiene que definir quién es su audiencia. Por ejemplo, comercialmente uno tiene que definir específicamente cuál es su competencia, ¿sí? ¿Cuál es su rango de gestión?
¿Dónde está su público objetivo? ¿Qué es lo que le gusta a su público Profe, objetivo? pero yo me refiero a las audiencias internas, a esa parte de la evaluación y eso. Es que lo que pasa es que aclaremos que audiencia es todo público que tiene que ver con una organización y esta Ujú. puede estar internamente, de forma intermedia y de manera externa. Entonces, internamente yo tengo a la junta directiva, a los administradores, digamos, generales, por decir, a cabezas de la organización. Tengo a las personas que trabajan en toda la organización. Tengo a personas que, por ejemplo, están trabajando conmigo, que no pertenecen a mi nómina, pero están permanentemente conmigo. Me refiero a una compañía de vigilancia. Me refiero a una compañía de servicios generales. Ustedes saben que a doña María, que es la señora de cafetería, la señora de servicios generales, ella pertenece a una compañía que se llama Casa Limpia, ¿cierto? Pero Casa Limpia la tiene a ella internamente dentro de la organización. ¿Y ella qué genera? Bienestar. Ella sabe que a Jorge no le gusta el tinto. Ella sabe que a Vale le La señora gusta... nueva, la que está ahí ahora en cafetería, es que antes había un señor morenito que era antipático, había muchas quejas, él, como que era como que muy huraño en el trabajo. Leo. Y ahora sí cambiaron a una jovencita que no sé cómo sea, pero Pues lo que no, que pasa es el que... señor sí era, mucha gente se quejaba que como que Sí. no. No, malísimo para el servicio. Es decir, yo estaba hablando a nivel general, ¿sí? Estaba hablando a nivel general. Estaba pensando en una empresa que tiene un servicio de, digamos, de cafetería y de servicios generales, es decir, las personas que hacen el aseo dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, uno la puede contratar y en Coca-Cola uno va a encontrar que las personas de servicios generales están dentro de la empresa trabajando en la planta donde están las oficinas de Coca-Cola, por ejemplo, pero esas personas no pertenecen a la nómina de Coca-Cola. Eso viene a ser una audiencia interna, ¿sí? En el caso nuestro de lo que es Universitaria de Colombia, hay muchas audiencias internas. ¿Quiénes son las audiencias internas? Pues los Moreno de Caro, que son las directivas, ¿cierto? Ahí viene, después de las directivas, viene el rector. A ver, en primera línea, cuando digo directivas, están el señor Isaac Moreno, que es el presidente del grupo educativo, el señor Carlos Moreno de Caro, que es el fundador, que no tiene una tarea específica dentro de la organización más que pensar y ver su inversión a dónde la lleva, ¿cierto? Pero el señor Isaac sí gestiona desde la cabeza lo que hay que hacer. Entonces, por eso a él se le llama el presidente del grupo educativo. Está el rector, que es la máxima autoridad desde el punto de vista académico. Luego están los decanos en esa línea, o sea, todos los directores de programa estamos ahí y después de eso vienen los docentes. Eso es lo que tiene que ver en la parte, digamos, como de academia. Está a nivel de administración todo lo que es el personal de servicio y ese personal de servicio está desde registro y control, desde contabilidad, desde las personas que gestionan la seguridad dentro de la organización y la coordinación de las sedes, las personas que manejan todo lo que es audiovisual y están las personas de servicios generales. Esos son los internos de la organización. Ahí uno va a ver audiencias intermedias. Entonces, audiencias intermedias son personas que tienen que ver con la entidad. Yo no lo tengo muy claro porque nunca he trabajado las audiencias en universitaria. Tendría que mirar a ver cómo funcionan y cuál es su nexo, porque hasta ahora yo solamente veo audiencias internas y pues algunas intermedias como proveedores, como personas que gestionan, por ejemplo, perdón, la parte de publicidad, que son los diseñadores gráficos que hacen los volantes, personas que trabajan para la universidad, pero que trabajan para la universidad, pero son externos. Esas son las intermedias. Y en las externas están los estudiantes y está el Ministerio de Educación y está la DIAN.
y está el ICETEX. Y están todas las entidades con las que se puede hacer relacionamiento por parte de la universidad. Entonces, para responder a Jackie, uno tiene que hacer un estudio interno para definir quiénes son sus audiencias y uno hace unos determinados cuadros o unos círculos. Ayer presenté el círculo donde están las audiencias internas, las intermedias y las externas. ¿Cómo llego allí? Luego de analizar todo tipo de público que está dentro de la organización. Esto es más de comunicación interna y externa, ¿no? Es un proceso posterior a saber gestionar una oficina de comunicación, que es lo que yo haría con la oficina de comunicación. Por eso es que les digo que metodológicamente está mal que ustedes vean primero comunicación interna y externa y luego comunicación corporativa. La lógica es que ustedes gestionen la comunicación a nivel general en un entorno organizacional, sabiendo cuáles son los documentos, cuáles son los perfiles de las personas, qué es lo que pueden hacer, para qué se crea una oficina de comunicación, y cuando se tengan claras esas funciones, ahí sí nos dediquemos a hacer comunicación interna y externa, porque ya conocemos cómo es que se va a hacer, pero luego nos volvemos específicos en el tratamiento de audiencias internas y de audiencias externas. Entonces, ese es el problema que tenemos en este momento. Pero ustedes son inteligentes y tienen flexibilidad mental para poderse ubicar en este proceso. ¿Alguna aclaración con respecto a eso? No, señora, no. Ok, bueno, muy bien. Como nuestras disciplinas son jóvenes, y para Jackie quedó como clara la pregunta. Jackie. Sí, profe, sí, señora. Bueno, listo, ok, muy bien. Entonces, nuestra definición de autores, nuestras definiciones son muy recientes. Entonces aparece por allí un señor español que se llama Texema Ramírez en 1995 y dice que las oficinas o los gabinetes de comunicación de la administración o instituciones oficiales existen como una forma de comunicación organizacional. Dice que aparecen los gabinetes de comunicación de los partidos políticos o de los sindicatos. Entonces, aquí vamos a ver que Texema lo que hace claramente es definir qué tipo de oficina de prensa existe en el mundo. Otro tipo de oficina es el de el tipo empresarial o corporativo, el que podría tener una empresa como Caracol, que entre otras cosas es de medios, pero puede tener una oficina de comunicación y prensa, el que podría tener Johnson & Johnson, el que podría tener el laboratorio Pfizer, cualquier empresa en este mundo. También existen oficinas de comunicación y prensa para movimientos sociales o para ONGs. Y cuando vemos toda esta clasificación, ustedes empiezan a identificar dónde podemos trabajar. Entonces, puede estar en oficinas de administración o en instituciones oficiales, puede estar el trabajo en partidos políticos o con los sindicatos, puede estar la gestión en el carácter empresarial o corporativo y puede estar en los movimientos sociales o en ONGs y en gabinetes externos. ¿Por qué está esta clasificación de gabinete externo? Porque el gabinete externo es el que yo contrato, que voy a contratar el gabinete que tiene o la oficina de comunicación y prensa que tiene Julio para que me haga un trabajo en particular. ¿Por qué? Porque yo no tengo plata para sostener el gabinete. Una alcaldía, una gobernación debería tener una oficina de comunicación y prensa. Un banco tendría que tener una oficina de comunicación y prensa. Cualquier entidad, llámese que se llame, como se llame, debe tener una oficina de comunicación y prensa, pero necesariamente a veces no se tiene el dinero para hacerlo. Entonces se trabaja con gabinetes externos que son los que crean los comunicadores para prestar servicio a muchas compañías. Entonces allí también tengo oportunidad de trabajar. Pero ¿quién es el señor Texema? El señor Texema es un periodista que trabajó en medios vascos desde 1979 a 1989. Él fue licenciado en periodismo por una universidad española, que es la UPV-EHU.
en 1982. Hizo un doctorado en periodismo que no es fácil de hacer, o sea, es toda una personalidad porque nosotros los grados, o digamos, obtener posgrado en comunicación se ha vuelto una condición, digamos, como natural de los últimos tiempos, pero mirar hacia los años 90 era estarse anticipando a las situaciones. Entonces, él hizo un doctorado en el 93, también fue docente en 1998 y fue acreditado por una institución muy reconocida vasca en España que se llama ANECA, y ahí él se dedicó a investigación en comunicación desde el 2011. Y entonces este autor para nosotros aclara, digamos, ciertas cosas para ¿Cómo la se llama? ¿Cómo se comunicación. dice? ¿Texma o Segma? Texema Ramírez. Texema. Texema Ramírez. ¿Él qué aporte tiene con la comunicación? Es un aporte muy importante porque él, entre otras, aclara que los portavoces de las compañías requieren de formación. Es decir, ¿quiénes son los portavoces? Los portavoces son los que van a dar declaraciones. ¿Quiénes son los que dan las declaraciones? Por lo general, son los presidentes de compañía, pero ellos requieren de un entrenamiento. ¿Quién hace el entrenamiento para el vocero para que diga lo que tiene que decir y para que calle lo que tiene que decir? El grupo de comunicación, y en ese caso el DIRCOM, quien lo prepara para eso. El DIRCOM, que es el director de comunicación de la empresa. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, la huelga de Avianca o una huelga de Avianca, ¿quién es el vocero oficial de Avianca? Es decir, al que se le puede creer por parte de Avianca. No es a las 4 oficinas de comunicación, porque esta compañía, que además fusionó varios países, tiene una oficina del Perú, tiene una oficina de Colombia y tiene otras 2 más, y realmente hay 4 oficinas de comunicación y prensa colgadas al holding Avianca, Avianca Holding. Entonces, uno tiene que entender que ellos gestionan comunicación en los distintos países donde está Avianca, pero que Avianca tiene un inversionista mayor, pero adicionalmente tiene un CEO de compañía, y en cada país tiene otro CEO que es regional. El CEO es como el presidente, ¿sí? Y aquí hay presidentes en las compañías, hay presidente en Bavaria, hay presidente en Avianca, hay presidente en todas las multinacionales. Y normalmente estas personas se encargan de la vocería frente a medios de comunicación. Pero ahí uno tiene que aclarar, por ejemplo, ¿qué tal que fuera una información de carácter técnico? Entonces ahí uno le cedería la vocería al vicepresidente que puede hablar de una tecnología en particular. Por ejemplo, les voy a plantear un caso hipotético. Tuvimos una condición difícil en materia de Internet y se cayó el Internet para todas las compañías. ¿Cuál sería el vocero de esta situación donde se impide la comunicación de la gente? Se impide el mandar datos, la utilización de WhatsApp, que no exista conectividad. La de nosotros es la de menos. Ustedes imagínense que con una caída de Internet la banca se frenan determinados procesos que están colgados a la nube. Así como tan sencillo como apertura de puertas en el... bueno, no estamos hablando en este caso del territorio nacional, pero hablemos del Pentágono. Ahí hay muchas cosas que se manejan a partir de la Internet, porque todo está centralizado en laboratorios y en cosas de esas. Por eso es que le tienen tanto miedo a los hackers, ¿sí? La universidad, me contaron que la universidad, ¿cuál fue? La Universidad del Bosque. A la Universidad del Bosque le secuestraron los datos, ¿ustedes sabían? No, señora. No, profe. Un hacker hace poquito se metió en el sistema de la Universidad del Bosque y no había plataforma, no había nada de sistema contable,
no había nada de internet, las clases virtuales se cayeron, todo lo secuestraron y pagaron un dinero le pagaron al hacker para liberarlos y que les permitieran gestionar todo. Es como si a nosotros nos hackean y entonces no hay Moodle, no hay forma de mirar la plataforma, no hay sistema de pagos, no hay matrículas, la universidad se queda quieta en todo. ¿Ustedes se imaginan ese secuestro, lo que implicaría para la comunidad? ¿Eso es tenaz? Por eso esto, el PC, ahí es cuando digo, pues, ahí podría ser lo dañino. Alguien hace algo y ese PC, el pago en PC se friega. Claro. Ahí sí es mejor el físico en esos. Hay personas que, por ejemplo, ustedes tienen en su computador un antivirus, ¿sí? Y ustedes tienen una Avast y tienen otros antivirus. Y uno realmente no sabe cómo funciona eso. Y uno no sabe cómo funciona todo su sistema, que es, pues claro, más o menos se sabe, pero uno no se alcanza a imaginar qué es lo que hay por debajo en el algoritmo para poder controlar todo lo que hay. Ustedes cuando consultan, por ejemplo, no sé, una página de unos que vende zapatos. Entonces hay unos botines y esos botines no solamente es un botín que es prototipo que lo vende cualquier almacén y entonces a uno le empiezan a llegar justo todos los avisos de los botines. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Por algoritmo a uno le controlan, entonces a uno le llegan a las redes sociales todos los avisos. Es como si uno estuviera como controlado, pero ese es el proceso digital. Ese es el proceso digital que mediante las redes sociales se saben los comportamientos de las personas, se saben los hábitos, se sabe dónde compran, se sabe qué están buscando. Si ustedes están buscando un computador, inmediatamente les empiezan a llegar los avisos de computadores de al costo, de Falabella. Si están cambiando de celular, les llegan los avisos de los celulares y ustedes no saben cómo por dónde. Claro, hay un algoritmo que Ahorita de indica... tanto hablar de Falabella seguro llega algo. Ah, seguramente, pero si Sí. lo estuviéramos digitando, digamos, si lo estuviéramos trabajando digital, nos estaría llegando información, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en este momento con las redes, que hay un tipo de inteligencia que controla el comercio y que controla toda la gestión que uno hace. Entonces, es muy común oír decir a entidades que su antivirus no lo quieren ruso, porque ese antivirus ruso instalado en los computadores de una universidad podría ser víctima de un ataque de carácter cibernético, ¿sí? Entonces, ahí hay cosas que pasan, cosas que ocurren. Pues nos desviamos un poco del tema porque a donde yo iba era que en el momento de una crisis alguien tiene que hablar de la crisis reputacional y ese es el vocero. Entonces, el primero que habló de que había que formar voceros en las empresas y que estuvieran con las oficinas de comunicación y prensa fue Texema Ramírez. Y entonces eso fue en una etapa muy temprana, cuando él empezó a hacer investigación. Y entonces él publica en el 2011 un libro sobre formación de portavoces y de ahí en adelante hay gente en comunicación que se ha encargado de formar a todos aquellos que de alguna manera están dándole la cara a la prensa y a la opinión pública cuando se cita a ruedas de prensa. ¿Sí? Este señor Texema trabajó en eso y por eso es que yo lo tengo que mencionar hoy porque pues para contar que de alguna forma poco a poco nos hemos ido documentando y hay investigaciones y hay libros que orientan este tipo de comportamientos de la comunicación. A Texema le debemos la organización y la claridad en cuanto a la formación de portavoces y a muchas, como a la anterior, que es esta clasificación donde nos habla de dónde están las oficinas y cómo se pueden clasificar y dónde el comunicador puede trabajar. Esa es la importancia de Texema. Trabajo en proyectos de investigación. Ese es el señor. Me encontré una foto pequeñita, pero bueno, es un español muy visionario en el tema. ¿Está Entonces, vivo todavía? sí, claro, claro que sí.
Entonces, tenemos claro que las oficinas de comunicación y prensa existen en cualquier tipo de organización. No importa qué naturaleza tienen. Uy, ya son las 9:51, entonces voy a tener que dejarlos ir porque si no, no van a llegar a sus clases. No sé si tengan una pregunta hasta ahora, algo que quieran saber, algo que aclarar. ¿No? ¿Lo del No, gabinete es la misma oficina de prensa o el gabinete ya es para algo más elegante, más? No, 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 son nombres, son nombres. Eso tú la oficina la Bueno. puedes llamar como a ti te parece, que fue una de las presentaciones que hice ahí. Eso puede ser oficina de públicos, oficina de relacionamiento con audiencias, como tú quieras llamarla. El nombre viene de lo que la empresa quiere proyectar con su oficina de comunicación. Entonces, está libre de llamarla como la quieran llamar. ¿Les parece interesante este tema? Sí, O, profe. Señora, o- sí. o se Sí, aburrieron. profe. No, sí, sí, No, bien. Profe. Pues Bueno. a mí ahorita me interesa un poco más la parte de comunicación organizacional. Bueno, muy bien, entonces hay que meterle el diente a eso. A Michelle, Daniela, que no te oí durante todo el tiempo. ¿Bien? no, sí estaba pendiente, pero pues no quise hablar. Hoy no. Ah, ok, bueno, muy bien. Entonces que tengan un lindo día, que sean Igual, felices y que todo salga bien. Bueno, Gracias. Lo gracias, mismo. profe. Gracias, profe, lindo día. gracias, Luego. lindo